nos está dando, nos está enseñando. La verdad que, verdad, todos necesitamos que alguien nos enseñe, ¿verdad? Y yo creo que esa es una marca bien importante en el corazón del ser humano, sin importar cuál sea su título, sin importar cuál sea. Yo creo que todos tenemos algo, ¿verdad? Que Dios nos da, particularmente a todos nos da algo. Y es importante que lo podamos compartir, ¿verdad? No siempre lo sabemos todo, siempre estamos en aprendizaje, Dios nos está enseñando. Y yo creo que eso es muy importante, poder reconocer y de permitir, ¿verdad? Que Dios nos hable y nos ministre a través de cada persona que pues Él pone, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a Dios en esta mañana por este privilegio de poder estar con ustedes y de poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aparte de ser una gran responsabilidad, pues es un privilegio. Es un privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos da y que tenemos que a tratar de hacerlo de la forma que al Señor le gusta, o sea, de la forma correcta, o sea, transmitir el mensaje que Dios quiere darnos, ¿verdad? Bien importante. Esta mañana quiero hablarles de un tema que eh, ha nacido en mi corazón, ¿verdad? Y que me puse a analizar y siempre ando pensando, digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Siempre ando buscando las raíces de ciertas cosas, ¿verdad? Pues con el transcurso del tiempo y el conocimiento de la palabra y de las enseñanzas que Dios nos ha dado, uno va entendiendo que hay cosas que tenemos que ir desenmascarando en nuestra vida y poder, ¿verdad? Traerlas a la luz de la verdad para que puedan ser bien sanadas, restauradas o quitadas, cualquiera de esas. O sea, tiene que haber una solución a cualquiera que sea la circunstancia o la raíz de algo que haya. Entonces, el tema que yo les traigo es, no se puede maquillar la realidad. Amor no quita conocimiento. Y quiero decirles que este tema para mí ha sido bien confrontativo en mi persona, primeramente, porque soy alguien que siempre quiero decirle al Señor lo que realmente hay en mi corazón, ¿verdad? No quiero, nunca quiero maquillarle nada a Dios, o sea, nunca quiero como mostrarle algo que no soy. O sea, nunca voy a fingir delante de la presencia de Dios y lógicamente no se puede hacer eso. O sea, no es algo que se puede hacer porque somos confrontados cuando entramos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y el Señor siempre nos está trayendo en nuestra vida cuando le permitimos que Él tome un lugar en nuestro corazón. El Señor siempre nos quiere traer a la luz de la verdad. Ese va a ser siempre el trabajo de la palabra y del Espíritu Santo, llevarnos a la luz de la verdad, pero como hija de Dios también tengo que aprender a mostrarme tal cual soy, ¿verdad? No puedo pretender fingirle algo a Dios, ¿verdad? Que no hay, no puedo maquillar lo que está porque la base para que Dios pueda sanar o para que Dios pueda restaurar relaciones, y en eso de relaciones ahí van hasta los matrimonios, eh, lo que cualquier relación o cualquier situación en nuestra vida, la base para que pueda Dios hacer algo siempre va a ser la verdad. O sea, venir delante de Él con la verdad. Y lo hemos visto a través de la palabra, o sea, a través de tantos ejemplos, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos muestra de cómo es importante desnudar nuestro corazón delante del Señor y no querer esconder nada delante de Él, ¿verdad? Porque, o sea, delante del Señor estamos desnudos. No, yo no le puedo decir una mentira al Señor. No le puedo mentir porque Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, es omnipresente. Dios está en todo. Y cada vez que yo miento o que yo quiero fingir ser algo, o sea, Dios está mirando. Dios está pendiente de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre quiere traernos de esa ficción que a veces hemos puesto en nuestra vida
y a veces maquillamos que vivimos en un mundo bonito, que estamos, que no hay problema. Yo siempre decía, a mí me pasaba algo y yo siempre me frustraba en algo, porque a veces yo miraba a la gente tan feliz, yo decía, esta gente no tiene problemas. Porque cuando usted les preguntaba, ¿y cómo está usted, verdad? Nunca había problema, o sea, todo era perfecto. Entonces, y yo decía, ¿por qué la gente nunca tiene problemas? Pero yo todo el tiempo tengo. Porque yo siempre tengo, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces yo estaba en eso. Y yo decía, ¿por qué? Yo siendo honesta conmigo misma, diciendo, y la verdad las cosas que es que no es que la gente no los tenga, lo que pasa es que la gente los maquilla. Muchas veces los maquilla, otras veces, ¿verdad? Finge, o sea, o quiere vivir en una subrealidad, pero a veces la realidad, y déjeme decirle, la realidad es importante porque pues también nos lleva a la verdad. O sea, el que nosotros tengamos que mostrar tal cual somos, ¿verdad? Va a ser bien importante en nuestra vida y la palabra del Señor, ¿verdad? Nos enseña que nosotros no debemos de ninguna forma esconder lo que debe ser corregido. O sea, no podemos, porque cuando maquillamos, eso es como cuando usted tiene una herida que usted viene y le pone una curita, o sea, le pone algo encima. Usted tapa algo, pero allí abajo hay una herida. Abajo hay algo que tiene que ser sanado. Hay algo que tiene que dejarse a la luz para que se pueda secar o para que pueda sanar, ¿verdad? Entonces, se tiene que dejar ver lo que hay para que pueda haber sanidad. Y eso es lo que Dios quiere llevar nuestro corazón, ¿verdad? Para que podamos llegar al punto donde Dios nos va a sanar. Entonces, vamos a ver ciertos principios que la palabra del Señor nos muestra. Por ejemplo, en San Juan capítulo 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, siempre tenemos que reconocer la verdad, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, aunque aquello sea incómodo, tal vez de hablarlo o de decirlo, pero déjeme decirle, por esa causa de querer tapar siempre lo que está mal en nuestra vida, es que nunca podemos salir del mismo hoyo. Es que por eso nunca podemos avanzar a otro nivel. No podemos porque el Señor tiene algo y eso lo ha hecho el Señor. Es que Dios no encubre pecado a nadie, por muy hijo suyo que sea, o sea, Dios no le va a encubrir nada, Dios todo lo trae a la luz. O sea, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Y Dios espera que nosotros seamos bien honestos, ¿verdad? Para que Él pueda traer sanidad, restauración. Hay un ejemplo bien específico en la palabra, y de hecho hay muchos, pero quiero mencionarle esto. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, usted va a ver que una de las cosas que Dios hace es confrontar a Adán y decirle, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sepa dónde estaba. Dios quiere que Adán confiese el pecado que había cometido. No quiere que lo oculte. Y entonces ahí es donde Adán comienza a decir, Señor, es que estaba desnudo y tuve pena, o sea, no quería salir así delante de ti. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? No era que Dios no lo supiera, Dios solo estaba haciendo que Adán confesara lo que él había hecho, porque Dios quería traer a la luz para que para poder corregir lo que se había dañado. ¿Por qué? Porque esa era la única forma de poder dar una esperanza en medio de lo que estaba dañado. Ya el ser humano en ese momento ya había caído, pues cayó, pecó, hizo lo que Dios mandó que no se hiciera. Pero en ese caos espiritual en el que ya el hombre se estaba metiendo o se había metido ya a través del pecado, Dios sabía que lo que ya venía de ahí en adelante, pues era para el ser humano una batalla espiritual.
pero necesitaba corregir para poder abrir la esperanza que todos esperábamos, la de Génesis 3:15. O sea, donde Dios da la esperanza del Hijo de Dios, que en un futuro iba a venir, iba a destruir, ¿verdad? Se iba a parar en la cabeza de Satanás. Entonces, pero era importante que viniera a una confesión, que trajera a la luz lo que había hecho. Lo mismo vemos con el caso de Caín y de Abel. Usted va a ver que una de las cosas que Dios hace es confrontar a Caín para decirle, Caín, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es el punto de que ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así? Y y Caín pues no quiso como ocultarle a Dios. Y cuando mató a su hermano por la envidia que tenía, una de las cosas es Dios lo confronta porque sabe lo que ha hecho. Y él le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿acaso que yo soy el guarda de mi hermano? O sea, quiso como maquillar lo que había hecho, ocultando lo que había hecho, que había asesinado a su hermano. Y Dios, por eso, de que él no confesó, Dios lo puso bajo un juicio eterno. Lo puso bajo un juicio eterno, lo sacó lo marcó también. Y fue algo tan terrible porque él no quiso confesar lo que había hecho. O sea, estaba tratando de maquillar lo que había hecho, ocultarle a Dios lo que realmente había hecho. Dios quería traer a la vida y de hecho le dice, mira, el pecado está a la puerta como un animal, una fiera que quiere arrasarte, pero tú tienes el poder de dominar eso. Y esa confrontación Dios se la había hecho a Caín antes de que matara a Abel, pero todavía lo hizo y después de haberlo hecho cayó. No quería decirle directamente al Señor y Dios ya lo sabía. Entonces, a raíz de eso, Dios le da un castigo, hay un juicio determinado, ¿verdad? Y lo conocemos en Génesis capítulo 4, o sea, donde vemos cómo Dios desecha, o sea, lo saca y hasta lo marca para que no lo maten porque ya estaba enjuiciado. Entonces, pero, ¿por qué? Porque quería ocultar, o sea, una realidad que era dura, pero la quería ocultar. Nosotros nunca en ningún punto de nuestra vida va a ser bueno que ocultemos lo que está dañado en nuestra vida. Mire, lo que está dañado tiene que ser o sanado, restaurado o algo, ¿no? Tiene que ser limpio. Dios quiere llevar a nuestras vidas a vivir vidas limpias, vidas transparentes. O sea, que no importa lo difícil que pueda sonar algo, es importante traerlo. Bueno, en todo caso, siempre tenemos que ir a la luz con Dios y saber si en algún momento puedo compartirlo con la persona correcta, ¿verdad? Pero es importante traer a la luz para poder sanar, para que Dios pueda hacer una sanidad o limpiar o restaurar algo, tiene que venir a la luz. O sea, otro de las cosas es no llamar bueno a lo que está malo. Nosotros no podemos llamar bueno a lo que está malo. O sea, tenemos que tener lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Isaías capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, qué tremendo, ¿verdad? La palabra nos da una advertencia de las cosas que no debemos hacer, porque eso no nos va a traer ningún beneficio en nuestra vida. Al contrario, eso solamente va a causar que no seamos sanos, va a causar que nosotros no podamos experimentar una vida en sanidad. Mire, no hay nada más hermoso que vivir una vida transparente. Le voy a decir que pareciera difícil, pero no es difícil, es fácil. Es mejor vivir en la verdad que en la mentira. Es mejor ser sano que estar enfermo. Es mejor ser liberado que estar en opresión. O sea, solo porque no quiero que alguien vea lo que yo he sido,
muchas veces queremos tapar. Aquí decimos en el buen así caliche, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Usted puede hacer eso, pero usted sabe que no funciona así. O sea, no puedo vivir toda mi vida haciendo eso, vivir en ese tipo como de falsedad de mi vida. O sea, tengo que definitivamente venir a la verdad con mi Señor. Otra de las cosas es practicar la honestidad. Siempre tenemos que ser honestos. Usted tiene que ser honesto con usted mismo, de cómo usted se siente y cómo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted realmente necesita? Usted necesita ser honesto delante del Señor, honesto con las personas. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Tenemos que tener honestidad. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? O sea, hacerme un autoanálisis, ¿verdad? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo leal? ¿Estoy siendo honesto? En Efesios 4:25 dice que desechemos la mentira y hablemos la verdad, cada uno con su prójimo. O sea, tenemos que hablar la verdad. O sea, en todo tiempo la verdad siempre va a ser la base. Otra cosa es arrepentirnos cuando la verdad revela el pecado. Tenemos que aprender a decir, Señor, perdóname, yo me equivoqué. Perdóname, yo necesito cambiar esto, yo necesito salir de esto. No puedo vivir mi vida de esta forma, no puedo estar de esta manera. O sea, tengo que confesar. En primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar. Tenemos que, sin el arrepentimiento, o sea, no puede haber perdón de pecado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero genuino de verdad. O sea, no puedo vivir en un remordimiento. Ay, no debía haber hecho eso, pero si tengo la oportunidad lo vuelvo a hacer. O sea, tengo que definitivamente venir a un arrepentimiento genuino, de traer a Dios y confesar, Señor, yo hice esto y no es algo que yo debería de haber hecho. Tengo que ser honesto en esto. Esto es algo que yo no debería de haber practicado. O sea, son principios que nos van a ayudar a vivir una vida donde Dios va a traer restauración. Buscar siempre la transformación, no la apariencia. Va a ser otra de las cosas que nos va a ayudar. La palabra del Señor nos habla en Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que venir a una renovación. No podemos vivir ocultando nada. Tenemos que sacarlo a la luz, traerlo, sacarlo de adentro para afuera, ¿verdad? Porque lo de adentro daña, lo de adentro contamina, lo de adentro determina tu relación con Dios, cómo va a estar. Si estás sucio, si estás demasiado, si hay odio, si hay rencor, si hay avaricia, si hay engaño, si hay mentira, o sea, toda cosa mala que haya en nuestro corazón va a impedir que tengamos una relación sana con Dios. No podemos relacionarnos con el Señor cuando estamos tan llenos de cosas malas. Necesitamos limpiarnos para poder establecer relaciones sanas con Dios, relaciones sanas con su esposo. Mire, yo le voy a decir algo. A veces, ¿verdad? Hay personas que viven una apariencia de hogar y yo no he venido para juzgar a nadie, pero sí para traer la palabra, o sea, la verdad. Mm, Cuando se vive esa ficción, y uno, y ella misma o la persona misma sabe que aquello que está haciendo no, o sea, es solo apariencia, no hay una realidad. O cuando verdad, cuando no se habla la verdad, o sea, cuando no hay con las parejas la honestidad, mire, usted siempre tiene que hablar la verdad con amor y saber cuándo, ¿verdad? Decirle a la persona que está con usted que algo no está correcto. No pretenda maquillar una mentira porque la base de una relación siempre va a ser la verdad. O sea, la base de la relación con Dios, la base de la relación con su esposo o con un amigo o con cualquier persona con quien usted establezca una relación, dependiendo de qué sea, siempre va a ser muy importante que establezca la verdad. Yo tenía una amiga que siempre me decía las cosas, me decía, pero quiero decirte algo. Y yo le decía, sí, dime, mi Cintia se llama ella. Y Cintia me decía, pero fíjate que he visto que
No sé, perdóname si lo que te voy a decir tal vez no te va a agradar, pero he visto que hay algo que no está bien en lo que haces. Y me encantaba que ella me hacía ver que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Y yo le decía gracias porque de verdad, si no me hubieras dicho, yo no me hubiera dado cuenta que estaba haciendo algo mal. Porque a veces venimos, ¿verdad? Del mundo, venimos como con tanta mala maña, decimos aquí en Honduras. O sea, con tanta mala cosa que hemos aprendido, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que aquello que estamos haciendo, que parece natural, pero no lo es, no es correcto. Y cuando alguien te hace ver, te hace entender, no debería de molestarte que alguien te deje ver. Lógicamente, la verdad siempre tiene que ser con un propósito, no para juzgar ni dañar. Es porque necesitamos ser transformados y hay cosas que usted y yo no las vemos, pero hay alguien más que sí las está viendo. Yo he sentido cuando yo sé que hay algo que yo no estoy viendo en mí, pero de repente hay alguien que lo está viendo y me deja ver claro lo que yo no he podido ver. O sea, usted si vuelve a querer verse la espalda, usted no puede verse la espalda bien, ¿verdad? Tendría que ponerse en un espejo para poderse ver bien. O sea, hay áreas en nuestra vida que no las logramos apreciar, no logramos verlas con la prontitud que necesita, o sea, con la definición que requiere. No las logramos ver, pero necesitamos a alguien para que esa persona nos deje ver. ¿Verdad? Dios siempre pone personas correctas en nuestra vida para que nos ayuden, ¿verdad? Y esto es tan importante, mire, trayéndolo a las relaciones, ¿verdad? Si nosotros llevamos este tema en el contexto del matrimonio, o sea, en la Biblia vamos a encontrar ejemplos muy concretos donde Dios muestra que ocultar va a traer problemas, o sea, ocultar trae problemas, o sea, justificar actitudes o aparentar algo que no es, siempre va a traer consecuencias y enfrentarlo con la verdad va a traer restauración. Y mire, trayendo esto, ¿verdad? A la base de lo que es lo que la palabra del Señor enseña en algunos, o sea, matrimonios, ¿verdad? Vemos nosotros, bueno, tenemos el caso de Adán y Eva, que este es uno de los casos, yo te digo, primordiales que tenemos que ver. O sea, que ocultar y culpar no resuelve nada. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos cuando Dios los trajo siempre le pusieron, dijeron, dijo Adán, la mujer que me diste me engañó y me hizo comer. Eso fue lo primero que hizo. La mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer y Eva a la serpiente. La serpiente me engañó, Señor. Qué bonito que podemos justificar, pero déjeme decirle, culpables somos culpables. O sea, no podemos ocultar y culpar a otros de nuestras decisiones. Nosotros tenemos que hacernos responsables. O sea, este matrimonio definitivamente fracasó en eso. Que quisieron poner excusas. Miren, las excusas no son válidas delante del Señor. Cuando nosotros hemos hecho algo, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, ¿verdad? Siempre tenemos que asumir lo que hemos hecho. O sea, ambos se escondieron, o sea, no reconocieron la realidad que estaban viviendo y que pronto iban a vivir la realidad de iban a morir. Era la realidad que estaba pasando. ¿Cuál era la realidad de ellos? Es que pecaron y que ese pecado traería la muerte a todos los seres humanos y comenzando por ellos, ¿verdad? Pues lógicamente. Entonces, como les dije, la base para que Dios pueda restaurar o cualquier relación siempre va a ser la verdad. Abraham y Sara. Usted sabe que Abraham es el hombre que Dios llama amigo, pero Abraham por 2 veces mintió que Sara era su esposa. Es cierto que era la hermana y él siempre decía que era la hermana, porque era hermanastra. Pero la verdad genuina de todo ahí era que era la esposa. Y por 2 ocasiones Abraham mintió. Dijo que Sara era su hermana, no su esposa. Y las 2 veces Dios tuvo que intervenir. Y era algo bien tremendo porque Dios tenía que salir a poder eh,
a tener esa confrontación con aquellas personas que estaban. O sea, maquillar la verdad o maquillar la realidad va a generar dolor. Y en las dos ocasiones, pues Abraham se vio mal porque alguien más quería a la esposa. O sea, eh, y usted sabe que él es un hombre de mucha fe, pero en esta ocasión usted va a ver que había mentira, había una mentira. Y la mentira, pues, nunca va a traer el respaldo de Dios. O sea, una mentira no va a ser respaldada. ¿Sabe qué pasaba? Esa mentira le abría la puerta para que las personas vieran a Sara. Él, cuando fue a Egipto, dijo, no, ella es mi hermana porque tuvo miedo que lo mataran. Pero Dios ya le había dado promesa, sí, ya tenía la promesa, pero todavía tenía miedo a morir, a que lo mataran por culpa de Sara. Pero si él hubiera tenido la confianza de que Dios estaba con él y que no le iba a pasar nada, Dios lo hubiera defendido, porque Dios siempre va a defender a través de la verdad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino y mintieron. Dijeron que no eran esposos, que eran hermanos. Y Faraón tomó a Sara por mujer. La tomó por mujer. O sea, no se acostó con ella, pero la tomó para ser una concubina. Y entonces allí fue donde Dios, antes de que llegaran a mancillar a Sara, o sea, tuvo Dios que hacer una intervención. O sea, pero había, o sea, este tipo de situaciones causaban cosas que no eran correctas, ¿verdad? Lógicamente, pues ahora yo me imagino que estaba creciendo en la confianza con el Señor, pero igual, o sea, no fueron cosas que fueron buenas. Siempre trajeron dolor a la vida de Abraham. O sea, en estos matrimonios vemos cómo ocultar cosas no va a ser bueno. O sea, siempre las cosas se tienen que traer, ¿verdad? A la luz. Vemos también el caso de David y Betsabé, cómo quiso ocultar el pecado, incluso David mandó matar al esposo de esta mujer, ¿verdad? Por causa de querer cubrir un pecado. Eso está en segunda de Samuel capítulo 11. O sea, y lo escondido siempre sale a la luz. Dios tuvo que mandar un profeta para poder sacar a la luz el pecado y Dios tuvo que castigar a David severamente. O sea, este pecado, o sea, el ocultar este pecado le trajo enfermedad, le trajo dolor, le trajo muchas cosas, la destrucción de su familia. A David le costó muy caro el haber cometido este pecado de ocultar algo, le costó demasiado caro. O sea, nosotros no podemos arriesgarnos a vivir vidas así. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar un precio que a lo mejor no estás dispuesto. La cosa es que, ¿verdad? Pues David tuvo que hacerse responsable de lo que él había hecho, pero le tocó vivir con dolor, ver cómo entre sus hijos se mataban, porque una de las cosas era que la espada nunca se apartaría de su casa. O sea, Dios le dice tajantemente, mira, porque ocultaste esto, yo voy a traer a la luz todo. Y lo sacó a la luz y como lo quisiste en oculto, yo lo voy a hacer así públicamente, hasta tus mujeres, otros se van a acostar con ella. O sea, Dios le da ese tremendo castigo y él sabe que lo que va a vivir después, la realidad que le va a tocar vivir por ocultar el pecado que había cometido, no estaba, él no sabía lo que le venía, sus hijos se rebelaron, uno violó a la hermana, el otro lo mató, el otro quiso dividirle el reino, el otro quiso sucederlo en el trono y en fin, fue un caos con los hijos de él. ¿Pero por qué fue? Porque se abrió una puerta que a través de algo de un pecado oculto, mire qué terrible esto. O sea, ese pecado oculto, el no haberlo confesado, le trajo una puerta abierta para que en su familia hubiera destrucción. Fue algo tan terrible porque él tenía que haber confesado su pecado, sino que esperó mucho tiempo para decirle al Señor lo que había hecho. Mire, usted y yo no podemos estar esperando que alguien venga a decirle, dice el Señor, que digas tal cosa o que confiese tal cosa, porque, o sea, no podemos estar esperando de esa forma. Tenemos que traer a la verdad, tenemos que sacar lo que hay. O sea, confesar lo que hemos hecho, decirlo, declararlo, Señor, yo he pecado, he hecho esto, ¿verdad? Porque eso puede traer definitivamente. También vemos
como algunos matrimonios en la Biblia tomaron las cosas, la verdad, con responsabilidad. Por ejemplo, María y José, cuando María salió embarazada, que fue por obra del Espíritu Santo, lógicamente esta situación parecía escandalosa porque pues José se encuentra con que María está embarazada y él todavía no la había tocado. Y él quería dejar a María, pero cuando Dios reveló la verdad, la aceptaron con responsabilidad y con valentía. Tomaron aquella realidad que estaban viviendo, la tomaron con gran responsabilidad y con mucha valentía. Fue un acto de valentía el saber que María, su esposa, había concebido por el Espíritu Santo y no, o sea, no solamente el gran privilegio que estaba teniendo María, era una gran responsabilidad para José, porque José tenía que cuidar a Jesús, tenía que cuidarlo porque el diablo iba a venir a quererlo matar. O sea, vemos a Herodes queriendo matar a los niños, cómo mató niños en el tiempo del nacimiento de Jesús, cómo le tocó huir a Egipto. O sea, estuvo escondido hasta que ya fue el tiempo donde Dios le dice, tienes que volver, ¿verdad? O sea, pero tomaron con responsabilidad las cosas. Hay realidades en nuestra vida que tenemos que tomarlas con gran responsabilidad y asumirlas totalmente. No podemos. En el caso, imagínese usted con su esposo, ¿verdad? Eh, a veces nosotras las mujeres somos buenas para ver todo. Siempre miramos bien las cositas cuando no están funcionando bien. Vemos bien las cosas. Los ojos de nosotros como que fueran unos ojos biónicos que traspasan paredes. Ay, señor. Pero no es para que nosotros, o por decir algo, ¿no? Vaya y usted y quiera pisotear a su esposo, sino que, mire, con sabiduría, con amor, usted de verdad puede hacer cosas grandes, ¿verdad? Para con su esposo. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas, hay situaciones que a veces usted no sabe, ¿verdad? Cómo le van a salir, porque mire, por decir algo, cuando una mujer se casa con un hombre, aquí decimos, no sabe si le salió gallo o se le salió gallina. ¿En qué sentido? Que usted no sabe el carácter de esa persona hasta que ya convive con esa persona. Usted no sabe el tamal que se compró. Usted no sabe, de verdad, el tamalito que llevó para la casa. Si ese tamal le salió premiado con buena carne o solo le dieron el pellejito. O sea, no, usted no va a saber realmente qué es lo que se llevó hasta que usted ya esté en la convivencia. Tanto el hombre como la mujer no van a ver qué regalo se llevó, ¿verdad? O sea, ¿qué será lo que me llevé? Porque como a veces solo nos dejamos guiar por la apariencia, ay, es guapo, yo lo soporto todo. El problema de la belleza, mis amores, es que se acaba muy rápido. Y después a usted le va a tocar la gran realidad de vivir una vida de, ay, no sé, o sea, una vida ahí toda conflictiva. O sea, imagínense, ¿verdad? Las personas que se casan que no tienen la capacidad de ver la realidad que se están llevando hasta que ya están con ella, que ya están viviendo con ella, ¿verdad? Por eso, mire, esa decisión del matrimonio es una decisión bien importante, pues para aquellos que no lo han hecho y para los que ya están, pues mis amores, pues ya ahí ya les toca aprender, ¿no? Pero es una decisión muy importante y que uno tiene que, ¿verdad? Pedirle al Señor siempre la dirección. Poner, como les dije, el amor no quita conocimiento. Mi abuela siempre decía eso, aprendan a ver, decía mi abuela, porque si ustedes se fijan en la persona incorrecta, después les van a poner la tina con la ropa para que salgan a lavar al río, decía. Así decía mi abuela. Les van a poner, decía, los zapatos en el lomo. Así decía. Son los dichos de mi abuela. Las van a hacer trizas. ¿Y qué van a hacer ustedes? Nada, porque van a quedar ahí así. No, ustedes tienen que ser, decían, pilas, fíjense en quién se van a casar. O sea, y no era menospreciar a nadie, pero déjeme decirle, hay muchas personas que no están preparadas
para asumir la responsabilidad de un matrimonio. Pareciera que fuera esto como difícil de decirlo, pero es la verdad. Hay personas que tienen, mira, hay mujeres que les ha tocado, o a hombres que les ha tocado llevarse un buen regalo ahí, se llevaron un buen premio. Algunos se llevaron una serpiente y la tienen ahí durmiendo y echa veneno así, poquititos así de vez en cuando. Entonces, pero ¿qué les tocó? Y ahí están enrollados porque no saben lo que se llevaron, ¿verdad? Pero ya lo tienen ahí, entonces, porque fue lo que le dijeron. Claro, porque solo vieron las curvas, vieron ahí el reloj de arena, suficiente, dijo. Con que tenga lo que tenga, con eso es suficiente. Yo una vez escuché a un hombre decir, ¿qué decía? Qué sé yo, decía, yo el hijo decía que tenga buenas caderas, que tenga aquí, que tenga allá. Pero más tarde esas caderas no fueron suficientes, no fueron suficientes para sostener el matrimonio. La belleza no es suficiente para sostener un matrimonio. No va a ser suficiente. Tiene que definitivamente agarrarse de algo que valga la pena para que pueda de verdad hacer. De verdad que sí, en serio. Esto de verdad pareciera un chiste, pero, o sea, es una realidad, es una gran realidad. Miren, por ejemplo, eh, le voy a decir algo. Tenemos una historia en la palabra del Señor de una mujer que aprendió, así es, una mujer que aprendió a cómo sobrellevar una situación así con un esposo que era necio y cómo esa mujer tuvo que trabajar, o sea, actuar correctamente en medio de lo que estaba viviendo, ¿verdad? Cómo ella tuvo que ser sabia y de cómo usar esa sabiduría con una persona que definitivamente eh, no era una persona correcta. Y esta es la historia de Abigail. Yo creo que aquí muchos la conocen. Como Abigail, o sea, era una mujer sabia, que la Biblia la tiene por sabia y nos muestra cómo es una mujer sabia, pero vivía con un esposo que era necio, o sea, con un esposo que tenía malas obras. Esta historia está en Primera de Samuel 25 y vamos a mirar allí, o sea, cómo Abigail aprendió a caminar en la línea. Yo digo, a veces, mire, a veces hay mujeres que son demasiado sabias, que saben cómo caminar en la línea, que aprenden a caminar en la línea, pero que de ninguna forma ocultan la verdad. Y una de las cosas que le da a Abigail la victoria es que ella no solamente fue sabia, supo manifestar la verdad en el momento correcto. Ella no ocultó el carácter que su esposo tenía, no ocultó el carácter, sino que lo supo declarar. Vamos a leer esta historia, es bastante grandecita, pero tenemos aquí ahorita un poco de tiempo para poder compartir esta historia. A mí me encanta mucho. Dice la escritura en Primera de Samuel capítulo 25. Dice, Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón y había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas. O sea, sabía hacer plata el hombre, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Ay, qué lindo cuando están esas cualidades juntas, ¿verdad? Que no solamente es bonita, sino que también tiene aquí, ¿ves? Importante.
este sí que de veras supo escoger. Él no tenía nada de gracia, pero la mujer que escogió sí, ¿ve? Entonces, y dice, esta mujer, o sea, su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. O sea, las acciones de este hombre, nada que ver. Era definitivamente, o sea, Nabal era insolente, o sea, soberbio y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas y envió entonces 10 de sus hombres, envió a 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz, tú y tu familia, y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dale, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: ciñanse todos la espada. O sea, ustedes saben que esto, lo del trasfondo de esto era que David eh, estaba huyendo, andaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl sabía que Dios había ungido a David por rey y siempre, todo el tiempo estuvo buscando para matarlo. Entonces David, en medio de toda esa persecución que tenía, encontró un ejército que fueron los que encontró en la cueva de Adulán, que esto, ¿verdad? Eran los guerreros que más tarde David preparó, que eran los que estaban endeudados, ¿verdad? Y afligidos, y David los había preparado y con ellos iban haciendo, se iba dando a conocer con la gente. Y él venía y protegía ciertas ciudades y las personas de esas ciudades, como agradecidos porque él cuidaba de esas ciudades, venían y le daban a David ciertas cosas, como por decir provisiones, alimento. Y de eso vivía. Pues David se da cuenta que este hombre es rico y que, bueno, y dijo él: yo les he cuidado los pastores, vamos a cobrar. Vamos a decirle que así con buenas palabras, David le manda a decir que le pase ahí decimos aquí una patilla de cheje, o sea, que le mande ahí un poquito de lo que está sacando, ¿verdad? Para poder seguir viviendo, porque lógicamente ellos tienen que sobrevivir. Pero este hombre insensato se dice: ¿y este quién rayos es? O sea, yo por qué voy a estar manteniendo haraganes, como por decir algo así, ¿no? Y David estaba molesto porque sabía que lo había protegido, había cuidado o sea, David no estaba siendo injusto, ni andaba robando, había protegido a los pastores y todo lo que él tenía, y ahora él estaba pidiendo algo. Pero dice David, molesto, dice: ciñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, que estos eran los que les digo, los que estaban allá en la cueva de Adulán. Dice, y a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando del bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer. Mire el criado, qué criado más diligente. Le dice a ella, o sea, se fue donde la sabia. Dijo: piense usted lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer, mi señora?
¿verdad? Piense bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo. O sea, le venía la muerte para que se educara, ¿va? Entonces, y sobre toda tu familia, o sea, no solo era sobre que iban a matar a Naval, iban a matar a todo el mundo ahí. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. O sea, imagínense que Naval era, ¿verdad? Eh. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas. Esa mujer se la de veras, ¿eh? 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto, en secretito. ¿Por qué? Porque ese hombre no iba a entender nada. Ya ese ya había arruinado todo. Ella iba a arreglar lo que su esposo había hecho mal. Y dice la palabra del Señor. O sea, adelante, se dijo, que, y no le dijo nada a su esposo. Montada en un asno, o sea, como una señora, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Y ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue, dijo David, sin piedad, si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. ¡Ja! David iba que... Y cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. ¡Ay, esta mujer! O sea, vamos a mirar a esta mujer aquí. Y la forma tan sabia que, que usó para poder controlarle la ira a uno y detener que destruyeran a su hogar. O sea, porque no solo era que iban a matar al marido, iban a destruir a todo su hogar. Y entonces dice, cuando David, o sea, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Mire qué forma, y era porque recuerden que el esposo y la esposa son una sola persona. Ella asumió la culpa de su esposo. Yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Permítame, por favor. Ay, como pues no va con las palabras que le estaba hablando. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Naval, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted, mire, aquí ya mete a Dios, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Naval. Esto no le gustó nada, o sea que a Navalito, acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente, el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Es que ese discurso que se echó esa mujer convenció a David. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente.
Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Ay, sí, qué lindo, sí. Y el Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana, no le habría quedado vivo a Nabal ni un solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive, dijo David, que eso hubiera pasado. Dicho esto, David aceptó lo que ella había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. O sea, ya actuando como un rey, ¿va? Entonces, mire, vamos a mirar cosas bien, bien importantes en este pasaje. Porque a veces hay mujeres que dicen, miren, como les digo, ¿verdad? Usted no sabe qué premio fue el que se llevó cuando se casó. Entonces, ya les toca a las mujeres, les toca vivir ciertas situaciones que son bien apremiantes, ¿verdad? Que no saben a veces cómo lidiar con un esposo de esa forma. Esta mujer nos muestra con plenitud qué fue lo que ella hizo y le funcionó, ¿verdad? Cómo ella se mantuvo íntegra y cómo actuó con sabiduría en el momento correcto, habló las palabras correctas. O sea, lo dijo de una forma tan, ¿verdad? Tan, pero tan específico todo. O sea, lo primero que vamos a ver es que pues Naval era necio, imprudente y peligroso. Y ella, bien que lo sabía. Y lo manifestó en el momento que tenía que decirlo. O sea, ella no encubrió el hecho de que su esposo fuera necio. Ella se lo dice, mi esposo es necio, su nombre significa necio. Así que de acuerdo a lo que se le dio, es que él ha hecho, pues. Entonces, está apaciguando la ira de uno, ¿verdad? Para prevenir y parándose a la brecha por el hogar, ¿verdad? Abigail asumió su rol de forma madura y responsable. O sea, cuando Nabal provocó la ira de David y puso en peligro toda su casa. Abigail no esperó pasivamente, ella fue proactiva, salió al encuentro, no esperó, ni siquiera le comunicó al hombre. O sea, no le comunicó nada, pues, ¿por qué? Porque sabía que no le iba a permitir hacer eso, pero ella lo hizo en el secreto para poder ayudar a contener la ira del que venía para matarlos. Y otra de las cosas que vemos aquí es que Abigail no confrontó a su esposo mientras estaba borracho, porque en el 25:36 dice que estaba borracho. Entonces ella no lo confrontó cuando estaba borracho. O sea, dice en el versículo 36, cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un, un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Mire, prudencia. Uno tiene que saber cuándo decir las cosas. Por decir, imagínese que usted está teniendo una discusión o tiene que decir algo. O sea, no lo haga en el peor momento. Espere el momento correcto, siéntese y hable. Diga las cosas claras y precisas, siempre basadas en la verdad, sin ocultar nada. Abigail me gusta mucho que no encubrió la necedad de su marido. No dijo, ay, mi marido pobrecito, mira, señor, ay, no. No, ella le dijo, es un necio. Pero, o sea, no vaya usted a cometer, ¿verdad? Este derramamiento de sangre inocente, ¿verdad? Y después vaya a tener remordimiento. O sea, tenemos que poner la prudencia correcto, ser prudente, saber cuándo y asumir el rol que le toca. Mire, el rol de una mujer siempre, la Biblia dice que fue llamada para ser ayuda idónea. Y esta mujer estaba cumpliendo su rol de esposa de una forma tan perfecta, ¿verdad? Que dejó las cosas bien claras, como era, como tenía que dejarlas. O sea, no era pasiva, no fue una mujer pasiva que solo está esperando ahí, ay, que no, y no hace nada como oprimida, no, supo que actuar, supo cómo actuar en el momento, cómo va a actuar usted en un momento donde su esposo tal vez no está haciendo la mejor cosa.
qué decisión, cómo lo va a ayudar usted. Usted tiene que cumplir su rol en ese sentido. Tiene que ver cómo usted va a rodear, cómo usted va a cuidar de lo que usted tiene, independientemente de que si es bueno o es malo ese hombre. Abigail no confrontó a su esposo mientras estaba borracho, esperó hasta el día siguiente. O sea, ¿qué puede conseguir una mujer que vaya a confrontar a un hombre borracho? Que la golpeen o hasta que la maten. Y, o sea, eso no es sabio. Eso definitivamente no es sabio, para nada. Uno tiene que saber el momento correcto. Otra de las cosas es que ella siempre dijo la verdad, sin miedo. No tuvo reparo. Ella expuso la realidad porque era necesario. Y si algo destruye, lo, lo confronta, o sea, lo enfrenta con la verdad, eh, con respeto y con sabiduría. Una de las cosas que vemos aquí es cómo ella enfrentó la situación. Lo hizo con honestidad, lo hizo con la verdad, lo hizo con respeto, ¿verdad? Y con sabiduría. Esa fue la manera en cómo ella peleó esta batalla. Fue una mujer muy sabia. Y Dios mismo defendió a Abigail. ¿Por qué? Porque ella tomó su rol, no descuidó su rol. Mire, cuando usted cumple su rol, el Señor se va a encargar de traer el respaldo que usted necesita. En el 25:38 dice que Dios lo cortó. Dice, por en el versículo 38 dice, unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. O sea, este hombre murió porque Dios lo cortó. ¿Por qué? Porque era necio, pues no había cambiado, no había transformación en él. Pero Abigail en ningún momento abandonó el barco, o sea, supo cómo asumir su rol en medio de esto y esperó que Dios le diera, ¿verdad? Que Dios hiciera justicia con ella. Y Dios lo hizo, trajo justicia. Usted no necesita hacer mucho, usted solo tiene que enfocarse en cumplir su rol y en hacerlo bien. Y entonces las cosas le van a funcionar, va a tener el respaldo de Dios. Por eso le dije, siempre la verdad va a ser la base para que Dios traiga sanidad, restauración o lo que sea que Dios tenga que hacer. Pero si usted empieza, si Abigail se hubiera ido allá a encubrir al marido de que, ay, qué pobrecito, que mire que él no era, que no, que quería hacer eso, es que en un momento no, ella dijo, no, es que él es necio, pero habló pues con la verdad, así de sencillo, ella habló con la verdad. Otra cosa es que vemos en esto, o sea, Abigail no manipuló, no gritó, no peleó y Dios hizo justicia. O sea, esta mujer sí que supo cómo trabajar con un hombre de este calibre. Y David reconoció la sabiduría de Abigail, ¿verdad? Vemos cómo él elogió cómo esta mujer había actuado. Dijo, qué mujer más sabia esta. O sea, nosotros no podemos ignorar ni maquillar la realidad. O sea, lo que hay, pues usted no puede cambiar eso en ese momento. Tiene que esperar. Si usted ya entró en algo así, pues ¿qué le toca? Esperar a que Dios haga justicia, ¿no? Y David le elogia, dice, bendita tu razonamiento, bendita tu sabiduría. Era una mujer sabia. O sea, la mujer siempre debe de actuar con sabiduría y ser proactiva, no con pasividad. O sea, ¿cómo va a enfrentar ciertas cosas? No pasivamente. Tiene que ser proactiva. Ella fue proactiva, activó a sus criados, agarró, cocinó, hizo lo que tenía que hacer, se lo llevó al otro y allá. Esa fue la forma ella fue una pacificadora. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros serán llamados hijos de Dios. Ella fue una pacificadora, o sea, una mujer muy sabia y de buen entendimiento. O sea, habló la verdad en el momento correcto, no encubrió el pecado, por peligroso que fuera, no lo hizo, no lo encubrió. La sumisión no es complicidad con el pecado. Déjeme decirle esto. Ay, soy sumisa a mi esposo. La sumisión no tiene nada que ver con encubrir pecado de nada ni de nadie. O sea, la sumisión tiene que ver con Dios, del respeto que tenga de la verdad. La sumisión siempre, la base va a ser la verdad. No
en querer encubrir pecado o mentira o lo que sea que hay ahí, no se puede encubrir. Dice, Dios va a proteger tu casa con integridad. Dios la va a proteger si tú te paras con la integridad correcta. O sea, si confías en Dios, Dios va a hacer justicia. Esto fue lo que pasó. Usted vio que ella puso a Dios. Dios no te permitió, le dice, hacer tal cosa, porque salí al encuentro y nos encontramos. O sea, Dios no te permitió que hicieras lo que ibas a hacer. Mandó a una mujer sabia. ¿Qué mujer más sabia, no? O sea, en resumen, analicemos esto. Una mujer puede ser sumisa a Dios, pero no al pecado. O sea, ser respetuosa sin permitir la destrucción. Ser sabia sin ser pasiva. Ser valiente sin ser rebelde. Porque cualquiera pudiera decir, ay, pero qué rebelde, cómo salió allá y dejó al marido. No, el hombre estaba haciendo mal y por causa de lo que él hizo, los iban a matar a todos. Actuar con la verdad sin perder la dignidad. O sea, siempre hay que hacer las cosas, ¿verdad? Confiadamente. Hacer las cosas. Déjeme decirle, nosotros de ninguna forma podemos aceptar el maltrato. O sea, nosotros tenemos que ver que el Señor en todo momento, o sea, nos llama a hacer las cosas correctas. Ahora, yo le diría, yo no le puedo decir a usted, quédese aguantando a que la mate. Si, si le están golpeando, si hay un maltrato, si hay algo que está fuera de los esquemas que se pueden soportar, mire, siempre va a ser importante que usted tenga límites. Hay cosas que no las podemos permitir, ¿verdad? Si usted ve que, o sea, una mujer debe de proteger con integridad y con todo su corazón, pero nosotros no podemos soportar, o sea, que se rompan los límites, no podemos tampoco. O sea, su llamado no es a soportar injusticias en silencio, sino a caminar en la verdad. O sea, la mujer debe proteger su corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. O sea, si hay situaciones como infidelidad, manipulación, violencia doméstica, emocional, verbal, física, adicciones ocultas, doble vida espiritual. O sea, la respuesta bíblica a esto es que tenemos que poner límites, buscar ayuda en el momento que es correcto, porque ya este tipo de cosas, pues ya esto ya son otros 100 pesos, diría aquí mi abuela. O sea, esto, si está en peligro su vida o cosas así, usted tiene que preocuparse porque no la vayan a matar, lógicamente, ¿verdad? O sea, tiene que hacer las cosas correctamente. Y la Biblia nos manda a buscar consejos. Dice en Proverbios 15:22 que en la multitud de consejos hay sabiduría. Tenemos que saber buscar el consejo si no sabe qué hacer en un momento apremiante, ¿verdad? Pero Dios llama a la mujer ayuda idónea. Eso significa que ayuda a su esposo a caminar en la verdad, no a encubrir sus desórdenes, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber que hay límites para todo. La Biblia nos da límites a nosotros. La palabra de Dios nos da límites. Hay cosas que no las podemos pasar. Yo no le puedo decir a una mujer si la están matando, le están dando que se quede a aguantar. Yo no le podría decir. Y yo soy muy respetuosa del matrimonio. Y sé que el matrimonio no es algo con lo que podemos ir por ahí divorciándonos. Pero cuando hay este tipo de situaciones, yo le diría, busque consejo en qué debe de hacer y órele a Dios, ¿verdad? Porque, o sea, tampoco Dios no como le digo, el rol de una mujer es ser ayuda idónea, no a no a encubrir. encubrir. Eso no es, o sea, yo no podría ir a encubrirle el pecado a nadie, o sea, no es el rol mío. El rol mío es ir a hacer ayuda, a levantar y a guiar por la verdad. Por eso tenemos que saber con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que hay y ser muy cuidadoso en ese sentido. Pues vemos el caso de esta mujer que fue muy sabia y cómo hizo las cosas, ¿verdad? Y las hizo con mucha sabiduría. O sea, tenemos que saber que hay límites. Mujeres, tenemos que aprender a ser sabias como esta mujer, pero también, o sea, tenemos que aprender a ver.
O sea, no puedo estar encubriendo algo que no está bien. Si usted sabe que no está bien, si usted sabe que hay algo, o sea, tenemos que orarle a Dios por esto, ¿verdad? Pero, o sea, saber que no, que algo no está correcto, no, usted no puede estar encubriendo algo así. No se puede vivir de una forma. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a perder tu dignidad. Esto, cuando las mujeres son sometidas, lo que hace es quitarte la identidad. Te opacan tu identidad. Ya no eres quien eres. Ya no puedes ser quien eres. ¿Por qué? Porque estás oprimida. Y Dios no quiere mujeres oprimidas. El matrimonio no es para eso, para que usted pierda su identidad. No es que usted va a dejar de pensar. Y antes a la mujer le enseñaban que tenía que aguantar lo que sea, que tuviera que, y la estaban matando, aguante, decía, usted se quedó ahí, ahí aguante, ¿verdad? Eso le enseñaban a la mujer que tenía que aguantar si la querían matar y todo. Pero, o sea, las cosas no son así. La palabra del Señor nos enseña que no funciona así. El diseño de Dios no funciona de esa forma. No podemos pretender que el diseño de Dios es aceptar algo así. No, no es así. La Biblia nos enseña con claridad y con transparencia que las cosas tienen que ser como son, claras y precisas. ¿Qué hizo Dios? Le quitó ese marido necio a Abigail y le dio un rey de marido, porque esa mujer tenía carácter para un rey. Y David después, ¿qué hizo? Redimirla, se casó con ella y no reparó en el que ella fuera, ya había sido esposa antes. No, él se casó con ella, ¿verdad? Y tuvo hijos con ella. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios redime, pero Dios lo hace, ¿verdad? Y nosotros no podemos, yo por decir algo, mire, si a mí usted me pregunta, pero yo les mando, vayan donde pastora Noemía que les aconseje a los matrimonios, porque si a mí me mandan y me dicen un consejo, yo le digo, no aguante, pero me van a sacrificar los esposos. Entonces mejor no voy a decir nada, pero me voy a llamar al silencio, de verdad, porque mi pastora da unos consejos muy importantes, ¿verdad? Los matrimonios. Pero sí le puedo decir que yo no estoy de acuerdo con el maltrato. En ninguno de los casos yo no estoy de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo que a una mujer le den duro. O sea, no, definitivamente no. No podemos permitir eso. O sea, vivir así no. Eso no es vivir. No, yo nunca vi. Miren, yo le voy a decir algo. Mi papá era muy enojado, era bien enojado, pero no era necio como Naval. Pero mi mamá toda la vida fue una mujer de carácter. Mi papá, cuando mi mamá se paraba y le decía las cosas, él se iba mejor, porque mi mamá le decía las verdades, le decía las cosas, usted tal cosa. Nunca se faltaron el respeto de decirse una mala palabra. Yo nunca, pero jamás en la vida yo vi que mi papá le levantara la mano a mi mamá. Mi papá era súper enojadísimo, que era capaz de sacar una pistola y matar a un hombre, yo creo, si se le ponía. Pero a mi mamá, jamás en la vida, jamás en la vida, yo nunca vi que mi mamá recibiera un golpe de mi papá. Mi papá fue siempre, cuando ella decía algo, él se callaba o si no le gustaba lo que le estaba diciendo, mejor se iba. Pero nunca vimos eso. Siempre vimos el respeto que ellos se profesaron. Ella lo respetaba mucho, lo atendía, lo cuidaba, pero cuando tenía que decir las cosas, las decía y las decía bien claras. Ese fue el ejemplo que yo siempre tuve y que yo siempre vi. Y mi papá era un hombre que siempre nos decía también, él siempre decía eso, que el amor no quita conocimiento. Uno tiene que ver las cosas, miren, abran los ojos, porque después decía, ya a veces es muy tarde. No se fijen en este tipo de hombres y nos hacía listas. En este tipo de hombres no se fijen y hasta nos mencionaba, decía, miren, por esto y esto, por esto y esto. Si ustedes no quieren andar de allá para acá, no se fijen en este tipo de hombres y nos hacía lista, ¿verdad? Y yo siempre lo tuve muy presente, siempre fue algo que estuvo en mi vida muy presente, porque tuvimos ese consejo y tuvimos esa dirección de parte de nuestros padres. Y yo le digo, tenemos que aprender a vivir vidas transparentes delante del Señor y delante de sus hijos, porque sus hijos están viendo lo que usted está viviendo. Y a veces sus hijos dicen, no, yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, así no, dicen.
pero lastimosamente, mire, termina la gente repitiendo patrones. Hay una historia de un joven que miraba que su papá siempre golpeaba a su mamá y él decía, yo no voy a hacer eso cuando me case, yo no voy a hacer eso. Pero pasó el tiempo, él se casa y en un momento donde él no hallaba qué hacer con la esposa, porque la esposa usted sabe que a veces las mujeres tenemos ataques y máximo cuando no está madura, no es una mujer madura. Y entonces él vio y decía, ¿cómo puedo controlar a mi mujer? Entonces él se acordó que su papá para controlar a la mamá lo que hacía era golpearla. Entonces vino y hizo lo mismo que el papá. Y la historia de esto termina en que la mujer termina separada de este hombre con un hijo en vientre por causa de que él, o sea, estaba repitiendo un patrón. Los hijos están observando y pareciera, no van a ser iguales, pero si están viendo algo, eso se vuelve en un momento, psicológicamente, eso se vuelve a repetir, porque después vieron el patrón en su casa y vieron que eso, cómo funcionaba, pues, y entonces ellos dicen, esto es así como funciona. Déjeme decirle, eso es un daño que se le está haciendo más bien a los niños. Es algo muy, muy feo de experiencias de vivir. Definitivamente, a la agresión, al maltrato, yo definitivamente yo soy contra eso. No, jamás voy a apoyar que haya un tipo así de maltrato y que una mujer tenga que estarlo soportando. Usted nunca va a escuchar ese consejo mío. No sé quién más le puede dar otro consejo, pero yo nunca le voy a decir soporte eso. O sea, una mujer me pidió un consejo una vez, venía con un ojo, pero morado, todo esto que le habían dado a puño así y le dejaron, miren, el parcho que esa mujer antes no perdió el ojo. Y me dijo, pero es mi esposo, pastora, me dijo. Yo le dije, mire, yo no le puedo decir a usted qué hacer y no hacer definitivamente, porque si usted a mí me pregunta, yo no puedo decirle a usted, le dije yo que usted siga aguantando eso. O sea, ¿por qué? Porque está su vida de ahí, o sea, ya no es amor por usted misma, usted ya no puede amar a nadie, porque ni si usted se está amando, eso ya no funciona así. O sea, definitivamente usted tiene que tomar, váyase a un psicólogo, le dije yo, vaya, no sé, haga algo, pero las cosas no funcionan así. Hasta donde yo sé y he leído en la Biblia, yo nunca he visto que la palabra de Dios respalde este tipo de situaciones. Le dije, así que busque de Dios o haya un psicólogo a ver qué le aconseja, pero mi consejo es no puedes, yo no podría soportar algo así, definitivamente. Eso yo se lo dije, ¿no? Respeto los matrimonios, los respeto mucho y sé que hay muchos casos, ¿verdad? Donde definitivamente uno puede ser tolerante en muchas cosas, pero no cuando hay demasiado maltrato así o sea, o que tengan que suprimir tu identidad, que tú no puedes ser quien eres, ¿verdad? Porque Dios no nos manda, o sea, si Dios hubiera querido que la mujer no tenga pensamiento o no, o sea, alguien que aporte, no le hubiera dado toda la capacidad que tiene de pensar, de entender que tenemos una capacidad fabulosa y es para la ayuda del esposo. ¿Verdad? No es para opacar al esposo, es para ayudar al esposo, es para levantar juntos un hogar, establecer un hogar, un matrimonio bonito con sus hijos. Y si usted en algún momento está pasando algo así, de verdad, sí tiene que buscar consejo, tiene que buscar ayuda, orar mucho, pedirle a Dios, ¿verdad? Porque Dios sabrá cómo le va a ayudar en una situación así. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por que el Señor es fiel y es verdadero con nosotros y siempre nos está a través de la verdad. Y nunca nos olvidemos esto, la verdad siempre va a ser el fundamento. Para la base de cualquier relación, siempre la verdad. Y saber cuándo manifestar las cosas y con quién también, porque no es para darle de la obra pública, para que todo el mundo, no, usted tiene que saber con quién va a decir las cosas o quién va a hablar, ¿verdad? No es para andar por ahí con el pito y la caja, decimos aquí. No, o sea, tiene que definitivamente saber con quién decir sus problemas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que siempre nos estás llamando a la verdad, a vivir vidas transparentes, a vivir vidas, Señor, que puedan ser limpias, que puedan, Señor amado, ser liberadas, a ser reconstruidas. Señor, yo sé que hay muchas familias que tú las estás reconstruyendo. Hay muchos matrimonios que tú los estás, Señor, reconstruyendo. Yo te doy gracias, Padre, porque has dado en la sabiduría
has dado la prudencia, nos has dado, Señor, todas estas herramientas que podemos utilizar para vivir vidas sanas y saludables. Yo te pido en el nombre de Jesús que los matrimonios que están aquí, Padre, sean cubiertos con la sangre de Cristo, que les ayudes cada día a poder comprender su rol, que puedan entender y aprender a amarse, Señor, genuinamente, no encubriéndose, Señor, los pecados ni las cosas malas que hay, sino que con amor y verdad poder sanar y liberar las diferentes áreas de su vida. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú guardes y cubras cada familia que está aquí representada. Te pido, Señor, que los envuelvas en el poder de tu gracia, que los envuelvas en el poder de tu presencia. Padre, que hayan cambios y transformación, que podamos caminar en la verdad, que la verdad siempre sea la base genuina de nuestra integridad, Señor, que podamos vivir vidas íntegras, honestas, respetables, Señor, no pasivas, sino proactivas. Te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, que nos ayudes cada día, Padre, a caminar en la verdad. Te pido, Señor, que cubras y guardes a los hijos. Mira, Padre amado, en el nombre de Jesús, cada familia que está aquí representada, la cubro con la sangre de Cristo y la pongo en tus manos, Señor, para que todo lo que tenga que ser sanado sea sanado, que todo lo que sea liberado, que todo lo que necesite, Señor amado, de tu presencia, de ese, Señor, de que tú hagas un acto de presencia y que tú hagas, Señor amado, algo tan tangente, Señor, y algo pero tan específico, así como lo hiciste con Abigail, Padre, Señor, que tú lo puedas hacer. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pongo a cada vida, a cada familia, cubrimos los matrimonios, cubrimos, Señor amado, los recursos que tú les has dado para que ellos puedan subsistir. Oramos en el nombre de Jesús por cada familia pastoral, oramos cubriendo a cada pastor que está en esta plataforma, a cada sus familias. Señor, en el nombre de Jesús cubrimos sus hogares. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día tú nos guíes por el camino de la vida, por el camino de la verdad, que podamos actuar correctamente, Señor, en cualquiera que sea la situación. Danos la sabiduría, danos la prudencia, para que en cualquiera que sea la circunstancia o situación, tengamos, Señor amado, la sabiduría de actuar correctamente. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, blindándonos y sellándonos con el poder de tu sangre. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás sanando corazones, estás liberando mentes, estás trayendo a la verdad, Señor, a muchas personas que están, Señor, en las tinieblas y en la oscuridad. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la honra y la gloria. Gracias, Papito Dios. Gracias porque tú eres fiel y eres verdadero en todos los sentidos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, estamos cubiertos y blindados con tu sangre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? No sé si tienen alguna directriz las chicas. Amén, amén, pastora. Gracias por esa palabra. Pastora, sabe que usted para no estar casada, mucha palabra matrimonial. Jesús habló del matrimonio y no, nunca se casó, ¿eh? Da y da y da. Y sabe que es muy sensato eso de poder tomar también uno los errores del esposo, pero también no ser alcahuete, porque Uh -huh. en Hechos 5 habla de eso, de Zafira y de Ananías. Uh -huh. El Señor los castigó por ponerse de acuerdo y mentir, Sí. y los castigó de una manera total. Entonces, es muy, si usted no sabe una guía del matrimonio, escudriñe bien en la Biblia que habla de todo eso en el matrimonio, solo que uno no se da cuenta. Hay que aprender a leer las letras pequeñas, creo. Porque yo que hubiese, yo cuántas veces he leído esta parte de, de que ella sí va, lo alcanza a David y le lleva la comida, pero que dice, fue mi culpa, Uh que tomó -huh. ese error como suyo. Nunca lo vi venir. Nunca lo viste venir. Nunca lo vi venir. Y es Importante, así, importante, ¿verdad? Cómo tomó su rol ella, sí. así es. Y muchas veces nos toca ser así.
Nos toca ser así no solo con nuestros esposos, sino con nuestros hijos, nuestra familia. No echarle la culpa a los demás, sino tomar uno la parte, ¿no? Porque uno representa a su familia, uno representa a su comunidad. Tal vez usted no es el pecador de su comunidad, pero usted está ahí, usted representa y usted trae la misericordia del Señor. Entonces, creo que es muy bueno para ir preparando nuestros corazones y nuestra mente a un tiempo de reconciliación y de paz, porque vamos a entrar ya a diciembre y no podemos seguir lavándonos las manos, sino tomando nuestra posición. Así Y es. así nosotros podemos generar paz, no solo en nuestra familia, sino en nuestras comunidades, nuestro lugar de trabajo. Así que muy buena palabra, Pastora Averito, como siempre, confrontadora y exhortadora. Quien no recibió una exhortación aquí no estuvo atento. Así Ah, que gracias a todas por este maravilloso día. Gracias, María, su oración muy preciosa en la madrugada. Y si usted todavía no se conecta en las madrugadas, pues hoy la veo a Yesenia con su precioso bebé. Qué preciosa se ve Yesenia. Ay, qué lindo. La extrañamos a Yesenia por aquí en los eventos. Yesenia, tenemos Coffee Connection el 14 de diciembre. Ojalá te veamos allí y les hago la invitación a todas. Tenemos el Coffee Connection que anteriormente era un café para el alma, pero ahora va a ser Coffee Connection en el Winham, así que inscríbanse y vayan ya separando su cupo con un abono, con un adelanto o con su pago total a la cuenta de la Fundación Ser Amor. Inscríbanse con Diana. Si todavía no puede cancelarlo, pero usted va a ir y sabe que va a ir, escríbale también a Diana. Diana, yo voy a estar ahí, para que ya Diana vaya sabiendo cuántas personas van a asistir. Porque nosotros ahorita tenemos un cupo para 100, pero si se necesita extender el cupo con tiempo, nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo con tiempo, pero no última hora. No. Entonces, pueden ya ir diciendo, Diana, sepárame mi silla que voy con tres amigas, que voy con toda mi familia, como ahí hay una pelea. Tanya siempre me llena una mesa, Marjorie me llena otra mesa, Zully me llena otra mesa. Entonces, por favor, vayan ahí ya inscribiéndose y notificándonos cuáles van a ser sus invitadas. También quiero agradecerles a todo el apoyo, las personas que están donando para los eventos de las Navidades, las que están donando para los panes de Pascua, para los juguetes. Ay, Susanita también llena su mesa, es cierto. Así que Susana, por favor, inscríbase y pásele a Dianita los nombres de sus invitadas para que no se queden afuera y nosotros podamos hacer un conteo genuino. Entonces, quería agradecerles por ese apoyo. Hay algunos que han ofrecido, entregarnos durante esta semana. Quiero pedirles, por favor, que nos hagan esa entrega de los juguetes y de los panes hasta este fin de semana, máximo hasta el lunes, por favor, porque lo que nos haga falta, nosotros tenemos que salir a comprarlo y ya tenemos que tener todo listo para el día sábado. O sea, ya el día viernes ya todo tiene que estar ya embalado, embarcado y el sábado nosotros ya coger e irnos. Entonces les pido que algunas sé que por sus ocupaciones, por su trabajo, no han podido hacerlo llegar, pero dense ese tiempito en esta semana para que nosotros podamos ser efectivos en eso. Y también decirles que nuestra obra de amor navideña es este 29 de noviembre. Sin embargo, las pastoras también van a hacer una obra en Guatemala, que la hacen todos los años en diciembre, que es con los niños, con el calzado de los niños. También la obra que se hace en Honduras con los niños de Pastora Berito. Así que igual nosotros, si usted dice, es que hasta el 29 no pude, pero estoy esperando mi décimo, tal vez no es para los niños de aquí de Ecuador, pero sea para los niños de Honduras o sea para los niños de Guatemala porque
muchos países, si no es en todos, siempre hay un niño que está necesitando ese regalito y usted va a ser esa mano dadivosa que le saque una sonrisa y que le dé esperanza a los niños. Y los niños son la tierra fértil, son la tierra fértil, son los que hay que abrazar con la fe y con la esperanza para que nosotros podamos tener un mejor país en un futuro. Es ahí donde tenemos que trabajar. Así que gracias a todas. No sé si Miriana quiera dar alguna acotación. Ahí te di el audio. Sí, bueno, familia, bueno, ya estamos, como decimos, ya a un pasito de comenzar, de tener este tiempo hermoso, de poder celebrar a los niños, así que las animamos a seguir ofrendando, donando. Si no tiene el regalito, puede hacernos un depósito o puede decir, yo voy a donar unos panes de papa, que estaba esperando. Y algo que quería recordarles que de pronto algunas hayan olvidado es que tenemos unas cuentas pendientes de cancelar a Bill Love de eventos pasados, de cositas que han llevado, libros, cositas de bazar que hayan comprado. Por favor, este es el tiempo que les pedimos, de favor. Se pongan a cuentas, nos abonen esos valores porque necesitamos cubrir varios gastos, ¿no? Y también del abono para el evento del Coffee Connection del 14 de diciembre también puede desde ya ir haciendo abonos porque nosotros tenemos que pagar al hotel. De hecho, al hotel ya se le hizo un abono del 50% y necesitamos Ese pagar el pequeñito que tú saldo lo viste, ahí ya lo... hasta el 4 de diciembre. 10 días antes del evento tiene que estar todo pagado. Por eso les pedimos de favor, si está a su alcance, que ya lo vaya haciendo. Les agradecemos muchísimo. Amén, amén. Y así Ujú. es. Recordemos que nosotros somos una fundación sin fines de lucro y todo lo que nosotros recogemos es para la obra. Es para la obra. Esto no es lucrativo y de esas compras que usted hace, nosotros también bendecimos y cubrimos también el gasto de los eventos. Así que hay que ser Ujú. diligentes y responsables también con esos compromisos económicos los cuales nosotros adquirimos, porque Dios es un Dios de orden. Recordemos que es así en todo siempre, así que creo que eso ha sido todo. Mañana esperemos otra mañana maravillosa. Me parece que mañana continuamos con doctora Ana. No todos pudieron estar ayer en la masterclass de inteligencia artificial e inteligencia emocional. Fue muy buena, pero mañana la tendremos nuevamente aquí a doctora Ana, así que no se lo pierdan, no Yo se me lo la pierdan. perdí, me perdí la clase y después la energía. Ayer Oh, estuve sin energía, mi amor. Ay, digo yo, qué pero, pena. pero yo creo que Angeli la grabó. Ah, Creo que la grabó. Así que ya sabremos. Así Que que, le envíe, que le envíe. Buenos días. buenos días. así que, así que mis amadas, las bendecimos, tengan un precioso y bendecido día. No olviden dar gracias en todo momento al Señor, porque mantener un corazón agradecido hace que las cargas sean más ligeras. Y eso Así nos es. ayuda a poner nuestra Bendiciones. mirada en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Bendiciones, mi Tangita. Ya mi Mi Tangita está tanchita, a carrera, ya mismo, y la veo volando para Estados ya se Unidos. nos va No, mi tanchita. sí, así es, ella es la embajadora aquí de Oren, Ecuador. oren, 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 chicas, oren. Y Amén, va amén. con sus princesas también para allá. Así es. En el nombre de Jesús, que ese viaje va a ser de mucha bendición. Amén, amén, así lo creo. Quiero decir que tenemos una cumpleañera el día de hoy, que ella ya ha estado siendo festejada como fiestas patronales. Nuestra querida Cintia, te bendecimos, te abrazamos, te damos Felicidades. el amor,
Mi querida Cintia, ella toda la semana va a estar recibiendo sus buenos deseos, así que déjenle un mensajito de bendición y aquí les voy a abrir el audio para que puedan felicitarla a mi querida Cintia. Ahí tienes abierta Anita, Gracielita, Muchas felicidades, Cintia. Que Dios bendiga tu vida y te regale muchos años Matosita. de vida. Gracias, Pastora Berito, gracias. De Cumpleaños. verdad que estaba Felicidades, bien hermana emocionada. Cintia, que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Amén. Gracias, hermana, Ah, gracias. felicidades, Cintia, pero qué guapa y radiante estás en este día. Y ya era hora, ya era hora. Qué linda, que el favor y la gracia de Dios te persiga por donde quiera que Amén, vayas. amén. Gracias, chicas, gracias por sus bendiciones. Manu, tu chongo me gusta, tu chongo. ¿Qué Está chongo? guapísima, Pastora Berito. Ah, ese Me chonguito que anda en la encanta. cabeza. Ay, es que así yo trabajo con algo en la cabeza, ¿sí? Para llamar la atención de los niños. Ah, claro. Eso, doña Poli. Siempre cargo algo. Con amor. Ay, tan linda. Que María ya nos puede, Ven aquí. ya nos Eso se me puede está. sacar. Ah, Bendiciones. así está Qué el mejor bonita, chocolate. Bendiciones. Sí, Aquí así que está. tengan. Felicitaciones, buenos días. Ya nos estamos despidiendo. Chao. Enita, bendiciones. Bendiciones, qué guapa. Un Bendiciones. abrazo a la distancia, chicas. Está guapísima, mírenla, de Animal Print. Sí, está de Animal Print, está poderosa. Bendiciones. Tengan un Bendiciones, bonito día. Familia, los bendiciones, amo, que Dios bendiciones, los que el Señor le bendiga. bendiga y le regale Dios le muchos bendiga. años más A de vida todas, que Dios con me las salud, bendiga. inteligencia y sabiduría. Dios le Sí. bendiciones, Dios multiplique. Bendiciones, familia. Bendiciones. Bendiciones, familia.